Buenas, ¿qué tal, alumnos? Ahora vamos a ver ejercicios de gases ideales. Ejercicio 1 dice, un gas ocupa un volumen de 3,5 litros a una temperatura de 60 grados Kelvin. Si la presión permanece constante, ¿a qué temperatura el volumen sería de 6,5 litros? Bueno, ponemos los datos, ¿cierto? Volumen 1, 3,5 litros. Temperatura 1, 60 grados Kelvin. La temperatura 2 sería la incógnita, dice, porque ¿a qué temperatura es la incógnita? El volumen sería, volumen 2, de 6,5 litros. Y dice que la presión permanece constante, ¿sí? Ese es un dato que también hay que anotar. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta, lo primero que hay que hacer en estos ejercicios de gases ideales, muy importante, es que la temperatura se trabaja en grados Kelvin, siempre. Como en este ya está en grados Kelvin, lo dejamos, ¿sí? Pero si no, siempre hay que transformar la temperatura a grados Kelvin, ténganlo muy presente eso. Entonces, utilizamos la ecuación de estado, que dice que la presión por volumen es dividido la temperatura en el instante 1 va a ser igual a la presión por volumen dividido temperatura en el instante 2, ¿sí? O sea que va a ser igual, va a ser constante. Pero como la presión es constante, ¿sí? Como dato, la presión no varía, es la misma la presión 1 y presión 2 son la misma, y es igual a presión, entonces se simplifica, ¿sí? Y si simplifica, nos va a quedar esta expresión, que es la ley de Charles, ¿sí? Es un proceso isobárico porque la presión es constante. Nos queda la expresión de la ley de Charles, que dice que el volumen dividido la temperatura es igual al volumen 2 dividido la temperatura 2. Acá entonces tenemos que despejar nuestra incógnita, que es la temperatura 2. Temperatura 2, fíjense, acá está dividiendo, ¿sí? Es positiva, pero está dividiendo, entonces tenemos que pasarla para el otro miembro, ¿sí? Si pasamos la temperatura 2 al primer miembro, pasa multiplicando, porque está dividiendo. La temperatura 2 pasa multiplicando, la temperatura 1 pasa multiplicando y el volumen 1 pasa dividiendo. O si no, también podemos utilizar la expresión razones y proporciones, que dice que una incógnita, cuando tenemos dos igualdades, ¿no es cierto?, de fracciones, razones y proporciones, podemos decir que esta incógnita es igual al producto de los cruzados dividido el opuesto. O sea, el producto de T1 por B1 dividido B1. Es lo que dice acá. Cualquiera de las dos maneras es válida. Hay que saber despejar bien T2. Repito, T2 va a ser igual al producto de los cruzados, T1 por B1, perdón, T1 por B2, dividido el opuesto, que es B1. El producto de los cruzados, T1 por B2, dividido el opuesto, que es B1. Reemplazamos los datos y esto nos va a dar, simplificando los litros, ¿no es cierto?, temperatura 2 igual a 111,43 grados Kelvin. Ejercicio 2. Dice, el volumen inicial de una cierta cantidad de gas es de 2000 centímetros cúbicos y se encuentra a una temperatura de 20 grados Kelvin. Calcula el volumen a 90 grados Kelvin si la presión permanece constante. Expresar el resultado en litros. Ponemos los datos. Volumen 1 igual a 2000 centímetros cúbicos. Temperatura 1 igual a 20 grados Kelvin. Temperatura 2 igual a 90 grados Kelvin. La incógnita es volumen 2. Y como dato también acá la presión es constante, ¿sí? Lo primero que vamos a fijarnos, repito, es la temperatura siempre que esté en grados Kelvin. Como está en grados Kelvin, la dejamos y directamente pasamos, porque dice expresar resultado en litros, o sea que este volumen en centímetros cúbicos lo tenemos que pasar a litros. Nosotros sabemos que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Entonces, el litro lo pongo arriba, los centímetros cúbicos abajo para poder simplificar con este,
y nos va a quedar 2000 dividido 1000, que es 2 litros. El volumen 1 va a ser igual a 2 litros. Entonces, como la presión es constante, es un proceso isobárico también, tenemos la ley de Charles. Se simplifica la presión y nos queda esta ecuación, ¿sí? Y ahora nuestra incógnita es volumen 2. Entonces tenemos que despejar volumen 2. ¿Cómo despejamos? Y volumen 2 es positivo y no está dividiendo, lo dejo acá y paso esta temperatura 2, pasa multiplicando a B1 dividido T1, que es esto, ¿sí? Repito, la temperatura 2 pasa multiplicando a este lado y nos queda T2 por B1 dividido T1. O también podemos hacer lo que hicimos en el anterior ejercicio. Esta incógnita va a ser igual al producto de los cruzados B1 por T1, B1 por T2, perdón, B1 por T2, producto de los cruzados, dividido el opuesto que es T1. ¿Sí? Es lo mismo. Cualquiera de las dos maneras es igual. Entonces, reemplazamos los valores. Volumen 1 es 2 litros por 90 grados Kelvin, que es T2, dividido 20 grados Kelvin, que es T1. Todo eso simplificamos los grados Kelvin y nos va a dar 9 litros. Volumen 2 igual a 9 litros. Ejercicio 3. Una cierta cantidad de gas se encuentra a la presión de 790 milímetros de mercurio, cuando la temperatura es de 25 grados Celsius. Calcula la presión que alcanza si la temperatura sube hasta los 200 grados Celsius. El volumen se mantiene constante. Entonces ponemos los datos. Presión 1, 790 milímetros de mercurio. La temperatura 1 de 25 grados Celsius. Temperatura 2, 200 grados Celsius. La presión 2 es la incógnita y el volumen es constante. Ese es otro dato. Entonces, nos fijamos la temperatura. ¿Está en grados Kelvin? No. Entonces hay que transformar la temperatura a grados Kelvin, ¿sí? ¿Cómo se transforma de grados Celsius a grados Kelvin? Se suma 273. Ya vamos a ver transformación de temperatura, pero por ahora ténganlo presente. Para transformar grados Celsius a grados Kelvin se suma 273. Entonces la temperatura 1 me va a quedar 273 más 25 igual a 298 grados Kelvin. Y la temperatura 2 queda en 473 grados Kelvin. Se suma 273 más 200. ¿Sí? Entonces ya tenemos la temperatura en grados Kelvin. Podemos empezar a trabajar el ejercicio. Ponemos la ecuación de estado, ¿no es cierto? Y como acá el dato es que el volumen es constante, si el volumen es el mismo, se simplifica el volumen y nos va a quedar esta expresión, simplificando los volúmenes, que es la ley de Gay-Lussac. ¿Sí? De esta expresión tenemos que despejar nuestra incógnita, que es presión 2. ¿Cómo despejamos presión 2? Lo mismo. No está dividiendo, está positivo, la dejo de este lado y paso la temperatura 2 multiplicando para el otro lado y ya está. O si no, podemos decir que esta incógnita es igual al producto de los cruzados, P1 por T2, dividido el opuesto, que es T1. Lo mismo, cualquiera de las dos maneras. Reemplazamos los datos. Presión 1 son 790 milímetros de mercurio por 473 grados Kelvin, que es la temperatura 2, dividido la temperatura 1, que son 298 grados Kelvin. Simplificamos Kelvin con Kelvin y nos va a dar 1253,93 milímetros de mercurio. ¿Sí? Esa va a ser la presión 2. Ejercicio 4. Una masa gaseosa a 32 grados Celsius ejerce una presión de 18 atmósferas. Si se mantiene constante el volumen, pregunta ¿qué aumento sufrió el gas al ser calentado a 52 grados Celsius? Ponemos los datos. Presión 1, 18 atmósfera, 18 at, la abreviación de atmósfera. Temperatura 1, 32 grados Celsius. Temperatura 2,
52 grados Celsius. Presión 2 es la incógnita. ¿Qué aumento sufrió el gas? Es presión 2 es la incógnita. Y el volumen es constante. Otro dato, igual que el anterior, el volumen es constante. Lo primero que hacemos es fijarnos si la temperatura está en grados Kelvin. No está en Kelvin, tenemos que pasar a grados Kelvin. Acuérdense que se pasa sumando 273 para pasar de Celsius a grados Kelvin. Sumamos 273 más 32, tenemos la temperatura 1 igual a 305 grados Kelvin. Y la temperatura 2 también, 273 más 52 es igual a 325 grados Kelvin. Como este es un proceso de volumen constante, nos va a quedar, simplificando los volúmenes, nos queda la expresión de la ley de Gay-Lussac. Y acá nuestra incógnita es la presión 2. Como despejamos presión 2, como está positiva y no está dividiendo, la dejo acá y paso T2 al primer miembro, multiplicando a todo esto. Y me va a quedar P1 por T2 dividido T1. O si no, también digo, esta incógnita es igual al producto de los cruzados, P1 por T2, dividido el opuesto que es T1. Reemplazamos los valores, presión 1 son 18 atmósferas, por T2 que son 325 grados Kelvin, dividido T1 que son 305 grados Kelvin. Simplificamos Kelvin con Kelvin y nos va a dar en atmósfera, y la presión 2 va a ser igual a 19,18 atmósferas. Esos serían los ejercicios de gases ideal. Hasta acá dejamos, nos vemos en la próxima.